Comenzamos con el mensaje de hoy. Hoy y también el domingo que viene vamos a traer una pequeña serie de 2 sermones sobre un tema que suele ser delicado, no solo en la vida de la iglesia, pero especialmente en la vida de la iglesia, pero también en la vida cotidiana. Vamos a hablar de dinero, básicamente, ¿sí? Hace poco, de hecho, en uno de mis trabajos, un amigo me preguntó unas cuestiones ahí de salario, de cuánto estaba ganando en los otros trabajos, y me decía, te pregunto si no te ofende. Es un tema delicado siempre hablar de dinero, y cuando se trata del dinero de la iglesia todavía más, porque bueno, sabemos que lamentablemente hay gente que se ha abusado y se abusa de eso, y incluso en la Biblia encontramos ejemplos de gente abusándose de los recursos de la iglesia. Sin embargo, es un tema importante del cual se debe hablar. Hablando de dinero, hay una película, no podía faltar el ejemplo de la película. Hay una película que tiene ya sus años, ya está vieja la película, pero se puede ver por YouTube. Se llama El último regalo. Típica película estadounidense en la que se habla de lo importante de no ser materialista, pero también como es típica película estadounidense y un país económicamente fuerte, tampoco que se le echa a la basura todo lo que es de la riqueza, sino que simplemente se habla como, bueno, está bueno tenerlo, pero hay que usarlo de una forma sabia, sin ser un codicioso, avaro y materialista, consumista y todo eso. Básicamente es la historia de un hombre muy rico que fallece y deja su herencia a un familiar joven de él, que si no mal recuerdo es el nieto, y deja una serie de videos con una serie de instrucciones para este heredero. El tema es que, claro, el chico joven, criado en una familia rica, es como que nunca supo valorar el esfuerzo y entonces vive la vida loca, muy irresponsablemente, y el abuelo en estos videos le dice, bueno, él va a heredar siempre y cuando cumpla con ciertas misiones, que él los llama regalos, porque al final de cada tarea, de cada encargo, hay una enseñanza, y ese es el regalo que tiene para darle a este nieto, a este heredero, una lección de vida. Entonces a lo largo de esos regalos, a lo largo de cada misión, tiene que aprender o recibir este regalo que es esa lección de vida que debe aprender. Obviamente, final feliz la película, el chico aprende la lección y recibe la herencia, pero hace algo que no estaba planeado en sí, pero que a la vez era deseado por el abuelo. De hecho, había un video extra que le deja, que aparece cuando este chico reacciona de la forma que no estaba ordenada, no era una de las instrucciones, sino que el chico solo, porque ha aprendido la lección de vida, él solo hace algo maravilloso, que es destinar la herencia, o gran parte de la herencia, para ayudar a la construcción de un hospital para niños con cáncer. Un acto de generosidad enorme y totalmente desinteresado, después de que por todo lo que ha pasado él ha aprendido cosas básicas de la vida, como por ejemplo trabajar. Nunca lo había hecho, pero aprende a trabajar, pero también aprende valores como esto de valorar a las personas más que a los bienes materiales y aprender a ser generoso y misericordioso. Bueno, en la Biblia se nos habla mucho de los diezmos y ofrendas, y hay distintos tipos de diezmos. En realidad hay que entender una cosa, el diezmo es un tipo de ofrenda, ¿sí? A veces hablamos de diezmos y ofrendas como dos cosas distintas, pero en realidad el diezmo es un tipo de ofrenda, o sea que la ofrenda abarca el diezmo. Y en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos 3 tipos de diezmos distintos, ordenados por Dios para el pueblo de Israel. Uno de esos diezmos era el diezmo de los pobres, así se llamaba, ¿sí? Ese diezmo estaba destinado a precisamente las obras de misericordia para ayudar a los necesitados del pueblo de Dios. Cada vez que el pueblo de Dios se apartaba del Señor, una de las cosas que sucedía era que empezaba a poner su corazón a idolatrar
los bienes, las posesiones, las riquezas, y por ende dejaban de dar cualquiera de los 3 tipos de diezmos o los daban de una forma irresponsable. Pero el que se notaba a nivel social era cuando se dejaba de dar el diezmo de los pobres. Por eso es que en los profetas muchas veces encontramos que Dios llama la atención sobre su pueblo y entre otras cosas dice, porque ustedes oprimen a los necesitados, a los pobres, se abusan de ellos. Y básicamente cuando se los llama al arrepentimiento se les llama también a hacer justicia. Y cada vez que se habla de hacer justicia se hace referencia a volver a dar el diezmo a los pobres, a ayudar al necesitado. Este concepto del diezmo a los pobres como una forma de hacer justicia lo vemos de vuelta en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte, cuando nos habla de la ayuda a los necesitados, Él no usa la palabra limosna o caridad o palabras que solemos usar hoy en día, sino que Él dice justicia. Cuando ustedes hagan justicia, cuídense de no hacerlo delante de los hombres, para que no se vanaglorien con el aplauso de la gente, básicamente. Pero Él dice, cuando ustedes hagan justicia, y claramente se está refiriendo a la obra de caridad, ¿sí? Pero es más que una simple limosna, una monedita, se trata de un diezmo que se da regularmente, el diezmo de los pobres. Sumado a que a eso la gente daba más también, porque el objetivo de este diezmo era inculcar en el pueblo la costumbre, el buen hábito y el valor de ayudar a los necesitados del pueblo. Ese diezmo reaparece en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vemos que los otros diezmos por ahí dejan de aparecer porque tenían que ver con sacrificios hechos a Dios. Y si Cristo cumplió, siendo Él el sacrificio perfecto, esos diezmos que eran sombra que apuntaban al sacrificio de Cristo, ya no era necesario. Pero este diezmo de los pobres permaneció. Por eso, en epístolas como 1 y 2 de Corintios, se nos habla de la ofrenda para los santos, que es nada más y nada menos que el diezmo de los pobres, con la particularidad de que Pablo en esa epístola dice que le llamó la atención la generosidad de esas iglesias que encima eran pobres, pero a pesar de su pobreza fueron ricas en su generosidad y en su amor al prójimo, de tal modo que cuando dieron ese diezmo, en realidad dieron más del diezmo, ofrendaron incluso más del 10% para ayudar a los pobres de la iglesia. Entonces vemos que hay una continuidad de este diezmo de los pobres en el Nuevo Testamento, pero no se limita al 10%, sino que abunda en el porcentaje, porque el principio es el que subyace como fundamento es la generosidad y el amor a los hermanos, que es precisamente el propósito por el cual Dios creó este diezmo, para inculcarle al pueblo ese valor, el amor a los hermanos y el ayudarlos. Vamos a leer entonces un ejemplo que vemos de la iglesia aplicando este diezmo de los pobres en obras de misericordia, ¿sí? Hoy precisamente entonces vamos a centrarnos a hablar del diezmo de los pobres. Ya el domingo que viene hablaremos de otro diezmo que tiene que ver con el sostén de la iglesia, de las obras de la iglesia, del ministerio de la iglesia. Pero hoy vamos a hablar del diezmo de los pobres y las obras de misericordia. Vamos a ver un ejemplo bien concreto en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32, hasta el capítulo 5, versículo 11. Hechos capítulo 4, versículo 32, hasta capítulo 5, versículo 11. Así dice la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían
y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Podemos dividir este pasaje en 3 porciones que vamos a analizar. Primero, de los versículos 32 al 35 del capítulo 4, podemos ver las obras de misericordia resultantes de la predicación del Evangelio. En segundo lugar, de los versículos 36 al 37, vemos un ejemplo digno de imitar, que es el caso de Bernabé. Y en el capítulo 5, de los versículos 1 al 11, vemos un ejemplo aleccionador, que sería el caso de Ananías y Safira. Lo que comienza diciéndonos este pasaje es una descripción de la vida de la iglesia y cómo la iglesia practicaba la generosidad y el uso de los recursos para ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. Para la iglesia era natural dar estos diezmos y ofrendas y distribuirlos según la necesidad de cada hermano para ayudar a los hermanos, a tal punto de que el texto dice que no había ningún necesitado entre los miembros de la iglesia. Sin embargo, hay que entender el por qué. Es interesante que acá nos habla de este detalle de la vida de la iglesia inmediatamente después de resaltar la conversión. Habla de cómo los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y por ende más y más personas se convertían, pero a su vez esas personas empezaban a ser conformadas más como Cristo, empezaban a vivir como Cristo había enseñado, a tal punto de que estaban unánimes, tenían un mismo corazón, estaban unidos en el Señor. Y como resultado de la predicación del Evangelio, vemos el fruto en acciones concretas, como por ejemplo, no solamente de estar unánimes, tener esa comunión, ese amor mutuo, sino que un amor que se reflejaba en acciones específicas, concretas, reales, palpables, tangibles, como el dar para ayudar a los necesitados de la congregación. Entonces vemos que las obras de misericordia son el resultado de la predicación del Evangelio. Vemos que el derramamiento del Espíritu Santo
por medio de la predicación de la palabra del Evangelio, condujo no solamente a que hubiera milagros o a que la iglesia empezara a dar testimonio del Evangelio, testimonio verbal, saliendo a predicar el Evangelio y añadiendo más personas a la iglesia, sino que también vemos que el Espíritu Santo los llevó a sentir preocupación por sus hermanos y los llevó al amor activo para ayudar a esos hermanos. Este pasaje básicamente es una descripción que se da por segunda vez en el libro de Hechos. La primera vez que vemos una descripción similar es en el capítulo 2 de Hechos, en los versículos 43 al 47, donde se nos describe la vida de los primeros cristianos, inmediatamente después de que leemos la predicación de Pedro, su primer sermón en el día de Pentecostés. Llega el día de Pentecostés, los discípulos de Cristo están reunidos, orando al Señor. Llega el Espíritu Santo sobre ellos, se cumple la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Pedro y todos los allí reunidos empiezan a predicar a los peregrinos que están presentes en el templo. Y como hay peregrinos de todas partes del mundo, hay distintos idiomas, pero milagrosamente ellos logran comunicarse, predicar el Evangelio en el idioma de cada uno de los que está allí. Y todos escuchan el Evangelio en su idioma. Pero claro, la gente se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Porque evidentemente había pasado algo extraordinario. Y Pedro, un Pedro muy distinto al que vemos en los Evangelios, un Pedro totalmente maduro, lleno del Espíritu Santo, predica el Evangelio con valor. El mismo Pedro que unos días antes había negado a Cristo, ahora delante de todo el mundo, incluso delante de la gente que había ejecutado a Cristo, él predica el Evangelio, da testimonio de Cristo y habla de la resurrección de Cristo. Y la gente se convierte, él llama al arrepentimiento y vemos esta descripción de la primera iglesia. Y entre otras cosas, se nos dice en el capítulo 2, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y les repartían a todos según la necesidad de cada uno. De vuelta vemos ahí cómo la predicación de la palabra llevó a que el pueblo de Dios viviera de una manera acorde a los mandamientos del Señor. Viviera el amor en acciones concretas que se manifestó en la ayuda mutua. Cuando llegamos al capítulo 4 de Hechos, sucede algo también similar. La iglesia está siendo perseguida, los apóstoles han sido llevados presos varias veces, Pedro y Juan de hecho tuvieron que estar presos, y los hermanos se juntan a orar para pedir al Señor que los llene de confianza y valor. Y de nuevo vemos que después de haber orado, de nuevo hay una manifestación extraordinaria y milagrosa de Dios, muy poderosa, entre otras cosas a través de un temblor. Pero la Biblia incluso nos habla que fueron llenos del Espíritu Santo y que salen a hablar con denuedo, con valor y valentía la palabra de Dios. Estaban padeciendo persecución, ellos se reúnen a orar pidiendo valentía y salen llenos del Espíritu Santo para predicar. Y después de eso se nos da esta descripción. Más conversiones, pero sobre todo vemos una iglesia que ha sido impactada y transformada por el Evangelio. Están practicando el amor unos a otros. Recordemos que Cristo justamente en el Evangelio de Juan nos había dicho que en esto conocerían todos que somos verdaderamente sus discípulos, si tenemos amor los unos a los otros. Y si nos amamos tal como Él nos amó, la gente sabría que efectivamente, verdaderamente, somos discípulos de Cristo. Y eso es lo que se está viendo acá en el libro de Hechos. El amor del que tanto habla la Biblia no es solamente sentimientos bonitos o palabras bonitas, de decir, buen día hermano, Dios lo bendiga, y que cuando nos despedimos, chao, bendiciones, que tengan bendecida semana. No es solamente eso.
El amor realmente debe estar manifestado en acciones concretas. Y la Biblia nos exhorta mucho a esto. Por ejemplo, el apóstol Juan en su primera epístola habla mucho del amor. Y ahí en 1 Juan capítulo 3, versículo 16, Primera de Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y acá Juan en estos pocos versículos nos está diciendo varias cosas muy importantes. Primero, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Dios nos amó y vino a salvarnos. Cristo dio su vida por nosotros. Y Cristo nos mandó que nos amemos unos a otros tal como Él nos amó. Y Él nos amó hasta la muerte. Y el mandamiento del Señor, no una sugerencia, sino el mandamiento del Señor, es que nos amemos unos a otros con ese amor sacrificial, al punto de estar dispuesto a dar la vida por el otro. Es alta la vara. Pero justamente por medio del Espíritu Santo podemos hacerlo. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para que podamos hacerlo. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, el Señor nos dice que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que podamos cumplir con su voluntad. Y esta es su voluntad, que nos amemos unos a otros tal como Él nos ha amado, con ese amor sacrificial al punto de dar la vida por nuestros hermanos, así como Cristo dio su vida por nosotros. Ese amor es el fundamento del amor que debe haber entre nosotros en la iglesia. ¿Y cómo se revela este amor? Juan acá nos dice otra cosa muy importante: en acciones. Acciones que tienen que ver con los necesitados. Si vemos un hermano que está con necesidad y en nosotros está el poder ayudarlo, tenemos los recursos, las capacidades, debemos ayudarlo. No debemos amar de palabra o de lengua, sino en hechos y en verdad, en acciones concretas. Ese es el amor realmente. Ese es el amor bíblico, el verdadero amor, el único amor que existe. El único amor verdadero. O como se titulaba un programa en la radio BBN, el amor que vale. Ese es. Amor que lleva a la acción de dar de nosotros, de nuestra vida, de nuestros recursos, para ayudar a nuestros hermanos. El apóstol Pablo tampoco se queda atrás y nos habla de este mismo amor de Cristo que debe ser el fundamento para nuestras obras de misericordia. Y en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, después, de paso, pueden leer tranquilo en su casa 2 Corintios 8 y también capítulo 9, que se nos habla de la ofrenda para los santos, justamente. Se nos habla mucho de este tema. Nosotros solamente vamos a centrarnos hoy en un par de versículos, pero pueden leer ambos capítulos de 2 Corintios 8 y 9 y van a poder ver mucho más en profundidad lo que la Biblia enseña sobre este diezmo para los pobres, la ofrenda para los santos que están necesitados. Así dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es interesante la relación que hace Pablo acá.
Dios, siendo Dios, eterno, el Rey, el dueño de todo, el verdaderamente rico, se hizo hombre, se hizo pobre y dio su vida por amor a nosotros, para que nosotros podamos ser enriquecidos en Él. Y usa esta idea, enriquecidos en el sentido de ser restaurados, ser salvados del pecado y ser reconciliados con Dios. Pero también usa esta idea como fundamento para decirnos que debemos usar de nuestras posesiones para ayudar a los demás. Más adelante en el capítulo 9 incluso nos habla de que si damos generosamente, Dios nos va a bendecir más para que podamos seguir bendiciendo más a los demás. En este sentido, a veces ya algunos de ustedes han escuchado un mensaje similar en otros lugares, pero tergiversado. Pacta con Dios y dale, no sé, 50.000 y Dios te va a dar 50 millones. Y te quedaste ahí esperando los 50 millones y encima diste los 50.000, sos 50.000 más pobre. A ver, hay ciertas cosas que son bíblicas, que son ciertas, pero después se tergiversan y se aplican mal. Si hay algo que se puede elogiar de nuestros hermanos pentecostales es que de verdad hay ciertos temas del diezmo y las ofrendas que han entendido y las enseñan. Lo que se les reprocha es el abuso que hacen al tergiversarlo y hacer ahí lo que sería en realidad una malversación de fondos. Es verdad que Dios en su palabra nos habla de enriquecernos, de bendecirnos materialmente, pero para que podamos bendecir a nuestros hermanos más necesitados. No para que yo me vuelva un codicioso, materialista, idólatra, porque el amor al dinero, la avaricia, es idolatría, dice la Biblia. Pero sí, la Biblia nos enseña también que es verdad, Dios promete sostenernos y bendecirnos para que podamos bendecir a otros. Eso no significa que si das para los necesitados de la iglesia, Dios te va a hacer millonario. No necesariamente significa eso. Hay otras cuestiones que la Biblia enseña que tienen que ver con ser mayordomos, es decir, administradores de los recursos que Dios nos da y ser sabios a la hora de administrar. Entonces, por ahí Dios te bendice, pero vos administras mal lo que Dios te da y no solo que terminas necesitado, sino que tampoco puedes ayudar al hermano. Entonces, hay algunas cositas ahí más que la Biblia enseña sobre el uso de los recursos que uno debe aprender. Y por ahí eso, a propósito, no se menciona en otros lugares justamente porque hay gente que se quiere aprovechar de eso. Sin embargo, sí es verdad que el Señor nos dice que Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos en Él. Y nos habla de una riqueza espiritual, pero que debe tener repercusiones en lo material. Si Dios, siendo Dios, hace esto, se dona a sí mismo a nosotros, para que nosotros que estamos necesitados a causa de nuestros pecados, somos miserables porque estamos muertos en nuestros pecados. Él se donó a sí mismo para que seamos enriquecidos con la vida eterna, para que seamos enriquecidos con el perdón de los pecados por la fe en Jesucristo. Nosotros deberíamos ver como normal el dar de nosotros, incluso darnos a nosotros mismos y donar de lo que tenemos para ayudar a nuestros hermanos que están más necesitados. Esa es la idea que tiene Pablo en mente cuando escribe estas palabras en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Volviendo a Hechos 4, también vemos que además de que la predicación del Evangelio llevó a que los hermanos practicaran el amor unos a otros dando para las necesidades de todos, vemos que acá vendían lo que tenían
y lo ponían a los pies de los apóstoles para repartirlo a cada uno según su necesidad. Y como ya leímos en el capítulo 2, una descripción similar, se habla que tenían todas las cosas en común, frase que se repite también acá en el capítulo 4, versículo 32. Tenían todas las cosas en común. Y acá hay que entender una cosa. Esto de venderlo todo y tener todo en común, no nos está hablando ni de ascetismo ni de comunismo. Algunos por ahí lo han entendido mal a lo largo de la historia. En ciertos momentos, sobre todo en la época, bueno, aún hoy, pero en una época que estuvo muy de moda, lo que era la vida monacal, el vivir en los monasterios. Si alguien quería empezar a vivir una vida más espiritual, lo que hacía era, vendo todo y lo doy a los pobres y me encierro en un monasterio. Por un lado, eso habla de una renuncia radical y una entrega total a Dios, que está bueno, es loable, pero no se refiere a esto. O sea, no es un mandamiento de Dios que vendamos todo y lo demos a los necesitados y nosotros vivamos como necesitados en una cueva o encerrados en una especie de monasterio. No es ascetismo, no es esa vida extrema lo que nos está enseñando acá la Escritura. En realidad, esto que vemos acá descrito es algo que era muy común en el primer siglo en el judaísmo, que era dar a la comunidad, a los funcionarios, los oficiales que dirigían la comunidad, para que ellos repartieran entre los necesitados de la comunidad, así se sostenía entre ellos. Y era una manera de quitar el corazón de los bienes, tratar de luchar contra la avaricia y al mismo tiempo esforzarse por amar a los hermanos de la comunidad. Pero no significaba que la gente viviera como monjes. Exceptuando el caso de los esenios, que eran más o menos parecidos a lo que son los monjes de los monasterios, pero eso en el pueblo judío no existía esta idea de vendo todo, lo doy a los pobres y me encierro como un monje. No existía eso. Los esenios tenían una práctica similar, pero tampoco era tan ascética, no era que de pronto ellos vivían necesitados, simplemente redistribuían los bienes para que estuviesen todos más o menos similares y poder dedicarse de lleno al estudio de la palabra y a la observancia de los mandamientos. Era ese el objetivo. Tampoco esto es comunismo, porque vemos en realidad a lo largo del Nuevo Testamento que los creyentes tenían sus bienes. No es que de pronto lo daban a la comunidad y no sé, los apóstoles expropiaban los bienes de los creyentes a lo Chávez o Maduro y luego veían ellos cómo lo distribuían y tenían todo en común porque eran los comunistas primitivos. Jesús no era el Che Guevara. En realidad tenían sus bienes, pero había mucha generosidad. Vemos en la Biblia que se mencionan hermanos que son ricos y que como debido a su fe en el Señor eran generosos y compartían lo que tenían con los hermanos. Entonces abrían las puertas de sus casas para que los hermanos pudieran reunirse. Compartían la comida que tenían para que los hermanos pudieran alimentarse y no hubiera necesitados entre ellos. O sea, se trataba de ser generoso y compartir, no era comunismo en sí. Cuando se nos habla de que vendían y tenían todo en común, no se está hablando de expropiación ni nada por el estilo, está hablando de generosidad, de compartir con un corazón realmente muy pero muy generoso. Y esa generosidad en realidad es el reflejo del amor de Cristo en sus vidas. Es el amor hacia los hermanos.
Lo que vemos acá entonces no es el ascetismo de los monasterios que vimos que floreció en la época medieval, tampoco es el comunismo que vemos del siglo XX para acá en ciertos países. Lo que hemos descrito acá no es nada más ni nada menos que el reconocimiento del señorío de Dios sobre todo y también la valoración de la vida por encima de las posesiones. Eso es lo que estamos viendo, que se reconoce a Dios Señor de todo lo que existe y que se valora la vida por encima de las posesiones. Veamos algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de esto. Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, versículo 8. Un versículo muy conocido. Seguramente lo han oído hablar en algún momento, alguien se lo debe haber citado. Son esos versículos populares. Ageo 2:8 dice así: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Los bienes que tenemos, ¿de quién son? No son nuestros, son de Dios. El sueldo que te pagan no es tuyo, es de Dios. Pero yo me esforcé y trabajé y este es el fruto de mi trabajo. Sí, evidente, obvio, pero es de Dios. ¿Por qué creó el oro y la plata? Él creó el material del que está hecho el billete. Él creó todo. Creó lo que usas para trabajar, los materiales, la materia prima, todo eso lo creó Él. Nosotros tomamos eso, lo manipulamos, lo usamos y es nuestro deber. Dios nos puso, nos dio una responsabilidad desde Adán, trabajar y cuidar la tierra. Y eso es lo que hacemos. Simplemente estamos administrando la creación de Dios. Pero es de Dios. El recurso es de Él. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmo 24. Versículos 1 y 2. Así dice el Salmo 24, versículos 1 y 2. Salmo de David. De Jehová es la tierra. ¿De quién es la tierra? Mía, porque la compré. Está mi nombre. No, de Jehová es la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es el dueño de todo, porque Él lo creó todo. Él es el Señor de todas las cosas, y Él tiene dominio sobre todo, y Él decide qué hacer con ello. Y a Él le ha placido darnos su creación, pero no para que nosotros seamos los dueños, sino para que seamos los mayordomos, los administradores. Y la Biblia nos enseña que Dios quiere que esos administradores sean fieles, sean responsables. Ahora, el pueblo de Israel entendía esto. Cuando el pueblo de Israel vivía fielmente a los mandamientos de Dios, lo entendía. Y entendían por ende por qué dar a los necesitados. Dios era el dueño de todo. Y Él había establecido que debía darse de una porción para ayudar a los necesitados de la comunidad. Cuando el pueblo de Dios se apartaba
su corazón empezaba a adorar no a Dios, sino las posesiones, y se volvían avaros, y entonces había desigualdad e injusticia en la comunidad y opresión. Pero el Señor, en su misericordia, vino a redimirnos del pecado, a hacernos libres del pecado. Y si en verdad nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído a Jesucristo, hemos puesto nuestra fe en Él, entonces ya no somos esclavos de nuestra avaricia. No tenemos por qué seguir siendo esclavos de la avaricia, de la codicia, del amor al dinero. Nuestra oración no va a ser para nuestros bienes, va a ser para Dios. Y si es así, debemos entender lo que entendió la iglesia en el primer siglo, que Dios era dueño de todo y que Él había establecido de que debíamos amarnos y darnos y dar de nuestras cosas, de nuestros bienes, de nuestras riquezas, para ayudar a nuestros necesitados, a nuestros hermanos. Porque valoramos la vida por encima de las posesiones. Y es eso lo que el Señor quiere inculcarnos cuando nos ordena el diezmo de los pobres y ofrendar generosamente para los necesitados. Quiere enseñarnos a valorar la vida más que a los bienes materiales. Filipenses capítulo 2. Versículos 3 y 4. Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por vanagloria, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y acá viene otra serie de lecciones importantes que nos dan estos pocos versículos. Cuando damos, no debemos hacerlo por vanagloria. No lo debemos hacer para alimentar nuestro orgullo, calmar nuestra conciencia y sentirnos bien con nosotros mismos. No debemos dar para que los otros nos aplaudan y oh, miren qué generoso el hermano. No. Debemos hacerlo con humildad. Y porque valoramos al otro como superior a nosotros. Estimando a los demás como superiores a él mismo. Valoramos la vida por encima de los bienes. Y valoramos la vida de los hermanos por encima de nuestra propia vida. Estimamos a nuestros hermanos como más importantes que nosotros. Todo lo opuesto al orgullo y el egoísmo. Y nos da este ejemplo bien concreto. ¿Cómo hacemos esto de actuar con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo? Pues no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, debo preocuparme por mi hermano y ayudarlo. Si veo a mi hermano que está en necesidad y en mí está el poder ayudarlo, debo ponerme manos a la obra. No debo ser egoísta y ocuparme solo de mí mismo. Debo velar también por mis hermanos, incluso al punto de ayudarlo en sus necesidades físicas o materiales. Eso es lo que entendió la iglesia desde un principio. Porque habían entendido el Evangelio, habían sido transformados por el Evangelio. Y entendían que si Dios los había amado al punto de dar la vida, nosotros debemos amarnos, incluso llegar a dar la vida. Pero difícilmente uno tenga que dar la vida, no es algo que vaya a pasar cotidianamente, pero sí podemos dar de nuestra vida.
dar del esfuerzo, del fruto de nuestro trabajo, para ayudarnos unos a otros, dar tiempo, de dedicárselo a los demás para conocerlos, saber cómo están, si necesitan algo y si podemos ayudarlos en algo. Donar de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos o de nuestros recursos. Eso lo entendió la iglesia y lo aplicó haciendo un trabajo organizado para suplir las necesidades de los hermanos. Vemos aquí que daban sus donaciones, sus ofrendas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y luego ellos se encargaban de que se repartiese a cada uno según su necesidad. Esto los apóstoles lo tenían bien afinado, bien regulado. Sabían cómo trabajar con esto. Más adelante, incluso en el capítulo 8, llega un momento donde, como la iglesia crece tanto, ya los apóstoles no podían dedicarse también a la administración de esos recursos. Entonces ellos eligen, o en realidad le encargan a la iglesia que elija diáconos, para que los diáconos se encarguen de la administración de los recursos que estaba donando la iglesia, para que esas ofrendas fueran repartidas según las necesidades que había en la iglesia, para que de ese modo los apóstoles pudieran dedicarse de lleno a la predicación de la palabra. Y ahí vemos la importancia de tener diáconos en la iglesia. Son los diáconos de la iglesia los encargados de administrar los recursos de la iglesia para cuidar de los hermanos, suplir las necesidades físicas de la iglesia, mientras que los ancianos, los pastores, se encargan de cuidar de las necesidades espirituales de la iglesia. Pero al principio los apóstoles se encargan. En definitiva, lo que queda claro es que había gente a cargo de recibir y administrar y repartir. En un principio los apóstoles, luego fueron los diáconos. Incluso se da otra regulación más para que sea bien ordenado este trabajo y bien transparente también, y de esa manera asegurarse que no haya necesidades en la iglesia, sino que se cubran y se satisfagan las necesidades de los hermanos. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 16, otro capítulo que habla de la ofrenda para los santos. También léalo tranquilo el capítulo completo después en casa. 1 Corintios 16, de los versículos... del versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Se trataba de los hermanos de Corinto y otras iglesias más en otras localidades que se habían enterado que hermanos de Jerusalén estaban padeciendo debido a una sequía que generó una hambruna, y los hermanos de esas otras localidades, otros países, dijeron: che, vamos a ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén. Y empezaron a donar, pero lo hicieron de una forma organizada. Cada vez que la iglesia se reuniera, y la iglesia se estaba reuniendo en el día del Señor, la iglesia debía separar una porción de sus ingresos y donarlo para ayudar a los necesitados. Lo que Pablo ahí está diciendo no es solamente una orden para ese momento en particular, sino que de hecho es una legislación que está estableciendo como para decir: bueno, en adelante, cada vez que ustedes donen, háganlo de esta forma, para que sea ordenado. Toma esa situación en particular como punto de partida, pero fue así que quedó establecido. Un trabajo ordenado para que la iglesia pueda administrar los recursos. Entonces vemos que la iglesia da regularmente
para las necesidades de los hermanos necesitados. Hay oficiales de la iglesia encargados de recibir esos donativos, esas ofrendas, y repartirlos según las necesidades de cada uno. No se trata de repartir a todos por igual, como haría el comunismo, por ejemplo, sino que se trata de dar a cada uno según la necesidad particular. Y de ese modo, lo que termina sucediendo es lo que vemos acá en Hechos, que no había necesitado, no había entre los creyentes ningún necesitado, porque los hermanos se amaban y se cuidaban unos a otros. Entonces, esto que nos describen estos versículos es el resultado del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Una vida transformada por el Evangelio tiene que caracterizarse por obras de misericordia. Si Dios me ha amado y se ha dado a sí mismo por mí, ¿cómo yo no voy a amar a mis hermanos y voy a dar? ¿Cómo yo no voy a amar a mis hermanos y no voy a dar por amor a mi hermano? Si yo de verdad amo a mi hermano, voy a dar para que él no pase necesidad. E inmediatamente el libro de Hechos nos presenta un caso concreto, un ejemplo digno de imitar. Tenemos a Bernabé en los versículos 36 al 37. Bernabé, por lo que vemos acá, es un servidor de Dios muy generoso. Si vemos la vida de Bernabé en el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta de que en lo poco que se nos dice de él, en realidad se nos dice mucho de su carácter. Vemos que es un servidor generoso, vemos que está lleno del amor al prójimo y que básicamente vivía para traer consuelo y refrigerio a los hermanos desconsolados. Acá lo vemos por primera vez en el Evangelio donando. Por lo visto Bernabé era muy rico. Es interesante porque era levita. Sabemos que los levitas no debían tener heredad, no debían tener ninguna parte en posesiones en el pueblo de Dios. Pero para la época de Cristo, eso ya había cambiado desde hacía un par de siglos. Los saduceos y otros levitas tenían muchas posesiones, solían ser bastante ricos, algunos de ellos. Y bueno, acá tenemos el caso de Bernabé, que tenía posesiones, una heredad que la vendió, y una heredad es, digamos, un terreno que heredó, una propiedad, y sabemos que las propiedades están caras, y eso fue siempre así. Vendió un terreno y el valor de ese terreno, el valor de esa propiedad lo donó para las necesidades de los hermanos de la iglesia. Es un caso ejemplar a seguir porque vemos a una persona sumamente generosa. Una persona que tiene mucho, pero no ama las posesiones más de lo que ama a sus hermanos. Y es sumamente generoso. Así como Dios se despojó a sí mismo, haciéndose siervo y yendo a la muerte y muerte de cruz, así tenemos un hijo de Dios, una persona transformada por el Evangelio, que se despoja de su herencia para dársela a los hermanos que están en necesidad. Realmente un caso ejemplar. No por casualidad se lo apodó Bernabé. Su verdadero nombre era José, pero todo el mundo lo conocía por Bernabé. Es más, estoy seguro que si les pregunto, la mayoría de ustedes me dirían, yo pensaba que Bernabé se llamaba Bernabé. Alguno dirá, yo sabía que tenía otro nombre, pero no me lo acordaba, me quedó Bernabé. ¿Por qué? Y porque a lo largo de toda la vida se lo llama Bernabé. Bernabé, hijo de consolación. Su generosidad, su amor, ese corazón dispuesto a traer consuelo y alivio a los hermanos, era un rasgo distintivo de su carácter, al punto de que todo el mundo lo conocía por ese apodo, Bernabé, el que trae, el hijo de consolación, el que trae refrigerio, el que nos da alivio y aliento, el que nos cuida.
Vemos que ese era un rasgo distintivo en su carácter. Y no solo se da en lo material, se da también en otras cuestiones, al ayudar a los hermanos en otras necesidades. Y tenemos un caso muy llamativo, que es con el apóstol Pablo, cuando recién se convertía. Vamos a Hechos capítulo 9, a los versículos 26 y 27. Hechos 9, versículos 26 y 27. Dice así: cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, él hasta hace poco había estado persiguiendo la iglesia y matándolos. Es más, en Jerusalén él había matado al primer mártir cristiano, a Esteban. Todos lo sabían. De pronto se rumorea que se convirtió. Pero ¿cómo sabemos si en realidad no es un infiltrado, una estrategia para matarnos a todos? Pero entonces, versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé le creyó a Pablo, vio una vida transformada, dijo: este tipo realmente se convirtió, y lo ayudó para que la iglesia lo reciba y no le tenga miedo, sino que lo reciba como hermano. Bernabé seguía trayendo consuelo, ayudó a Pablo, lo ayudó a integrarse a la iglesia. Vemos entonces en Bernabé una persona generosa, llena de amor al prójimo, y que vivía, era su vida, vivía para ayudar a los hermanos. Por eso tenía ese apodo, hijo de consolación, Bernabé. Bernabé es un ejemplo a seguir. Debemos amar a nuestros hermanos de esa manera, al punto de estar viviendo para ayudarlos. Estar siempre dispuestos, siempre atentos a las necesidades de nuestros hermanos y siempre dispuestos a darles una mano en lo que sea. No solo en lo material, sino también en cualquier otra necesidad que pueda tener el hermano. Ayudar a integrarlos a la iglesia cuando son nuevos, ayudarlos en algún problema que tienen y por ahí sabemos cómo solucionarlo, o conocemos a alguien que puede solucionarlo y estamos ahí atentos diciendo: mira, conozco a alguien que te puede ayudar, que sabe de esto, yo sé con quién podés hablar, y acercarlo, conectarlo con esa persona. En cierta ocasión, cada tanto repito esta anécdota, yo me acuerdo de cuando un hermano de acá le consiguió un trabajo a otro hermano que estaba con una necesidad y le dio un buen trabajo. Estuvo atento a esa necesidad, a decir: bueno, en la iglesia, ¿qué necesitan? Y se enteró, hay un hermano que estaba buscando trabajo y conocía de una oferta laboral y dijo: mira, yo sé con quién podés hablar. Y ese hermano hasta el día de hoy trabaja en ese lugar. Pero fue porque hubo un hermano dispuesto a ayudarlo. Estuvo atento. Nosotros debemos ser así. Con un corazón humilde que estima a los demás como más importantes y estar siempre dispuestos a ayudar. Con un corazón generoso y desinteresado. No por vanagloria, no por egoísmo, no para lograr algo a cambio. Como nos va a hablar el pasaje en el siguiente caso, que es una lección, un ejemplo aleccionador, un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. El caso de Ananías y Zafira. Vemos que ellos también eran muy ricos, venden una heredad. Básicamente ven a Bernabé, sienten envidia, lo imitan y quieren también figurar. Todo el mundo habla de Bernabé, pero queremos que hablen también de cuán generosos somos nosotros. No podemos quedarnos atrás.
Entonces venden lo que tienen y lo dan. Pero su avaricia, su codicia, su amor al dinero, su idolatría, lo llevó a sustraer una parte y dar un monto y decir, no, esto es todo lo que tenemos, y que la gente los alabe. Y vemos el castigo de parte de Dios. Ahora, el problema no era que habían sustraído y habían dado una parte. Pedro mismo le dice que podían retenerla. El problema no era tanto que habían sacado una parte y dieron menos. El problema era el corazón de ellos, su vanagloria y el engaño, la mentira. Esos dos pecados. Lo hacían por vanagloria, no con un corazón humilde, no porque estimaran a los demás como superiores. Se estimaban a sí mismos como superiores, querían ellos figurar. Lo hacían por vanagloria. Y encima le mintieron a la iglesia. Pero Pedro le dice que en realidad no es tanto la iglesia a quien estaban tratando de mentir, sino a Dios mismo. Pero es imposible engañar a Dios. Vemos que se trata de un pecado muy grave. Y Dios lo trata acorde a la seriedad del problema. Les da un castigo que es la pena de muerte. Y este pasaje de pronto en el Nuevo Testamento es raro porque generalmente en el Nuevo Testamento encontramos muchas historias muy lindas. Generalmente asociamos este tipo de historias con el Antiguo Testamento, el Dios que hace caer fuego del cielo y cosas por el estilo. Pero vemos acá a Dios aplicando la pena capital como la hacía en el Antiguo Testamento. Porque, a ver, Dios no cambió, sigue siendo el mismo Dios, un Dios santo y justo. Y él lo que ve es un acto de injusticia, ve engaño, ve vanagloria, idolatría, falta de amor a los hermanos, y lo castiga, y con severidad. No se trataba de un pecado pequeño, insignificante, era algo grave. Con un propósito les aplica la muerte súbita, que era para infundir temor, el temor del Señor, es decir, para que la gente aprenda a hacer lo correcto, para que la iglesia entendiera la lección de lo importante que es dar a los necesitados de la iglesia, para que la iglesia aprendiera a amar desinteresadamente. Entonces el problema es el corazón de Ananías y Zafira. Su vanagloria y sus mentiras. El problema no es cuánto ofrendaron, si dieron todo o una parte. Pero acá les dice, reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué es lo que les está diciendo? Le está diciendo que el oferente elige sobre su ofrenda. Uno elige cómo administrar su ofrenda, cuánto va a dar. La Biblia una y otra vez nos enseña que debemos dar con generosidad y con alegría, pero también debemos dar según nuestras posibilidades. Tampoco al punto de dar para satisfacer necesidad de un hermano, pero después quedo yo en necesidad. Si ustedes leen tranquilos 2 Corintios 8 y 9, van a ver que se repite esta idea de el que da mucho no se queda con poco, y el que da poco tampoco es que recibe mucho. O sea, las cosas se distribuyen según la necesidad de cada uno, y nadie debe dar al punto de quedar en necesidad, sino que cada uno da según sus posibilidades. Pero debe dar con alegría, con generosidad, voluntariamente, no obligado. Un lugar donde se nos habla de esto de una forma muy explícita, y que también es un pasaje sumamente famoso, está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Vamos entonces a 2 Corintios 9, 7. Segundo de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y esta palabra necesidad también se le puede traducir como obligación, forzadamente. No con tristeza ni por obligación, por fuerza,
porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Dieron, pero no con un corazón alegre. Ellos podían elegir, bueno, vamos a dar el monto, un monto menor de lo que vale la tierra. Si lo hubiesen hecho así, hubiesen permanecido con vida, no hubiesen sido ajusticiados por Dios. Pero en su lugar mintieron porque querían recibir la gratitud de la gente y sentirse honrados. Y dijeron que habían dado todo para llamar la atención y en realidad estaban mintiendo. No había necesidad. Con que dieran lo que quisieran dar, ya estaba. No había necesidad de mentir. Podían quedarse con una parte y dar otra y ser honestos en eso. Pero no hicieron eso. Porque en realidad no estaban dando con alegría para el Señor en respuesta al amor de Dios. Y ni por amor al prójimo, para ayudar a los hermanos en necesidad. Lo hacían para sentirse bien consigo mismos, de que hemos dado, tengo mi conciencia tranquila, o para llamar la atención, miren cuán generosos y buenos somos, que damos de nuestras riquezas, pero no con un corazón alegre, no como una respuesta de gratitud y amor a Dios. El Señor quiere que demos generosamente, pero también con alegría y voluntariamente. Eso es quizás lo que cambia en el Nuevo Testamento con respecto al tema del diezmo. Los diezmos en el Antiguo Testamento eran una obligación. En el Nuevo Testamento no se lo trata como una obligación, sí como una necesidad, como algo muy importante, pero no se trata de algo que uno da obligadamente, sino que lo hace voluntariamente, generosamente. Ahora eso no quiere decir que, listo, yo no voy a dar. En realidad es parte de la palabra de Dios. No desaparece el diezmo de los pobres en el Nuevo Testamento, sigue existiendo. Solo que se fomenta que lo demos voluntariamente, con alegría, para ayudar a los demás, por amor a los demás. Y en respuesta al amor de Dios, que se dio a sí mismo por nosotros. No que lo hagamos por fuerza, por obligación. Tiene que salir de nuestro corazón, como la iglesia en Hechos. Les era algo que salía naturalmente, brotaba de ellos querer ayudar a los demás y ayudar a los demás. Tiene que ser natural en nosotros. Si Dios nos ha amado y nos ha cambiado, debe verse eso naturalmente en nosotros, debe fluir de nosotros. Vemos que a lo largo de toda la Biblia el Señor quería que nosotros aprendiéramos esta lección y que la pusiéramos en práctica en nuestras comunidades. A lo largo de toda la Escritura, una y otra vez, nos exhorta y nos inculca el dar para ayudar a nuestros hermanos necesitados, para que no haya necesitados entre nosotros. Deuteronomio 15, por ejemplo. Versículos 7 al 11, nos dice: cuando haya en medio de ti menesteroso, o sea, un pobre, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, generosamente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des.
Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos, no faltarán los pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. De esta idea se toma Cristo cuando nos habla de que a los pobres siempre los tendremos entre nosotros. Proverbios 21:13 también nos exhorta a ser generosos y no mezquinos para ayudar a los necesitados. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Vemos que para Dios es de suma importancia que seamos generosos con nuestros hermanos necesitados. Salmo 31:21 nos habla de una de las virtudes del justo, y que el justo, entre otras cosas, es generoso. Salmo 31:21. No es este pasaje. A ver. A ver. No es este. No. Bueno. A ver. Bueno, no es este. Pero está por ahí, después lo buscaré. Es el salmo que dice: el justo no detiene su mano y da. El justo trabaja, pero comparte el fruto de su trabajo a el necesitado en la comunidad. En el Nuevo Testamento encontramos la misma idea. Ya mencioné el pasaje del Sermón del Monte, pero vamos a leer uno en Efesios 4, versículo 28, que dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios quiere que trabajemos para que compartamos con los que están en necesidad, para que nos ayudemos unos a otros. Segunda Tesalonicenses también nos exhorta a hacer lo bueno, lo correcto. Segunda Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿A qué se refiere con hacer el bien? También viene hablando del trabajo. Trabajen y ayúdense unos a otros. No se cansen de hacer el bien. Gálatas nos dice algo similar. Al final, Gálatas 6, versículos 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Debe ser prioridad para nosotros ayudar a nuestros hermanos de la iglesia. Entonces, para aplicarlo nosotros en nuestra iglesia local, pensemos en estar atentos a las necesidades de los hermanos para ayudarnos unos a otros. Seamos generosos y compartamos libremente con nuestros hermanos para suplir las necesidades de unos a otros. Pero estemos atentos, porque tenemos un ministerio en la iglesia, que es el ministerio de misericordia. Y hay mucho que se puede hacer y que hace falta hacer. Y los hermanos que están a cargo del ministerio de misericordia saben muy bien qué necesidades hay. Y uno puede preguntarles: che, ¿qué necesidad hay en la iglesia? Y ellos van a poder decir: mira, está haciendo falta esto, estamos necesitando esto otro. Los aliento a que vayan con esos hermanos a averiguar qué hace falta, en qué puedo ayudar, en qué soy útil, qué puedo dar de mí para ayudar a mis hermanos necesitados de la iglesia. Tenemos las ofrendas y
Gran parte, si bien a veces recogemos ofrendas especiales para ayudar a casos especiales, en realidad las ofrendas deberían alcanzar, las ofrendas que se recaudan en la caja allá, deberían alcanzar también para suplir las necesidades. No siempre pasa. La mayoría de las veces no pasa así. Los aliento también a que apliquen esta escritura, dando de sus ofrendas, pensando en dar una porción también para las necesidades de los hermanos. No solo para el sostén pastoral, no solo para pagar el alquiler de la iglesia, sino también para ayudar a los hermanos. Cada uno dé libremente, con un corazón alegre, con humildad, pero en respuesta al amor de Dios, según sus posibilidades, como nos enseña la Escritura. Pero estemos dispuestos a vivir esta Escritura. Para terminar, quiero citar las palabras de un inglés, el fundador de la Iglesia Metodista, John Wesley, que tenía una frase célebre con respecto al ayudar a los demás. Él decía: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. No nos cansemos de hacer el bien, mayormente a los hermanos de la fe. Oremos. Señor nuestro, Padre nuestro, gracias por ese gran amor con que nos has amado, al punto de dar, de ofrendar, de donar a tu Hijo unigénito, tu Hijo amado, para que muriera por nuestros pecados. Y en Él fuésemos enriquecidos con el perdón de pecados y la vida eterna. Señor, que en respuesta a ese amor podamos amarnos unos a otros, tal como tú nos has amado, con un amor sacrificial, y estemos dispuestos a dar de nuestras posesiones y a darnos nosotros mismos por nuestros hermanos, para suplir las necesidades que hay aquí en esta iglesia, Señor. Señor, pon en nosotros ese corazón humilde, generoso, lleno de amor por el hermano. Un corazón como el de Bernabé. Un corazón como el de Cristo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.